Hola, mi Gus, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando. ¿Cómo te encuentras, mi Gus? Bien, muy bien. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, todos, todas, todes. Y ahora sí que englobamos a quien quiera estar aquí y de nuevo siempre invitándolos. Tráiganse su snack, su bebida favorita, pónganse todos cómodos. Si vas en el auto y nos vas escuchando por Spotify, YouTube, Facebook, es el momento de que te regales estos minutos para ti. Y estoy muy feliz, Brenda, la verdad, de tocar este tema porque siempre es algo con lo que vivimos diariamente y tenemos micropérdidas o microduelos a lo largo del día y las transitamos muy rápido, pero hay otras que significan más en nuestra vida y en nuestros procesos. Y la vez pasada hablábamos de estas 5 etapas que decía Elizabeth Kubler-Ross y cómo transitarlas, y cada uno lo vive con diferente intensidad. Pero hoy, ¿qué hacemos ante esto? ¿Cómo acompaño yo a alguien que vive el duelo? ¿O cómo lo vivo yo el duelo? Y yo no sé si recordarás en aquellos años, que no fueron hace muchos, pero en nuestros años de juventud, lo tengo muy, muy, muy grabado porque era un fin de semana y nos bajamos, me acuerdo, en Monterrey, fuimos a comer unos tacos. No quiero decir la marca porque no nos pagan no tenemos ese patrocinio todavía. Pero en Avenida Garzazada, por el TEC de Monterrey, si mal no recordarás, ¿qué te pasó? Cuéntanos. Hijo. Y tiene que ver acabas de decir algo súper importante, antes de compartir la experiencia y de ver pasar por todas esas etapas que hablamos en el programa pasado, de cara al duelo. Una cosa es lo que la persona vive en ese quiebre, en esa situación que te saca de balance, y otra, todos los que están alrededor. Si realmente te has preguntado si te apoyan o te restan, ¿no? Y es súper importante. Y sí, efectivamente, en una ocasión, en mis años mozos de productora, andábamos haciendo una producción ahí en la ciudad de Monterrey y veníamos con todo el equipo de gente y las cámaras, iluminación. No es como ahora, ¿verdad, Gus? Que con el celular haces todo. No, acá era producción, luces, cámara, acción, todo esto. Y nos paramos en unos tacos a comer y el responsable de la cámara siempre tenía que tener la encomienda de agarrar la cámara y traerla como si fuera un bebé. En esa ocasión la dejó en el carro, dice, no, hombre, de aquí lo veo. Pues para no hacerles el cuento largo, nos roban, quiebran un vidrio y nos roban la mitad del equipo de la camioneta. Y estamos hablando de un equipo en ese entonces, no sé, 5,000, 6,000 dólares de aquellos años, ¿no? Entonces, imagínate toda la travesía. Y me hace mucho sentido con todos los pasos de las etapas, porque efectivamente, pues transité todas. Pero lo interesante aquí fue cuando agarré el teléfono y le hablé a mi papá. Oye, ¿qué crees? Me robaron el equipo. ¿Y qué esperas? ¿O qué esperaba yo? Ay, mijita, pero ¿cómo? No, viene un regaño espantoso. Su forma, en ese momento yo no lo podía entender, es como, pues me puse a llorar y dije, ¿qué voy a hacer? El equipo, tal y tal y tal. ¿Y cómo fue? ¿Por qué? Es que, ¿por qué no se dieron cuenta? Y total que fue una especie como de un regaño. Y pues yo pasé del llanto a la ira y empecé a echarle la culpa al camarógrafo y echarle la culpa tal, 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 tal. ¿Qué me llevó esto? En ese momento yo no lo veía, pero después me di cuenta que fue la forma en que mi papá me acompañó en ese momento. Fue su manera de transitar lo que estaba sucediendo y simplemente lo externó. En ese momento yo no lo entendí, después lo entendí. Y qué importante es de qué manera la gente te percibe en un duelo o en una emoción y cómo funcionan hacia ese objetivo. Porque claro, tú no puedes decirles, sí les puedes pedir, oye, me puedes acompañar, me puedes escuchar, me puedes abrazar, pero la gente no sabe qué hacer. Y es súper interesante esa parte que dices tú de cómo acompañar a la gente, ¿no?
Y me parece ahorita te estaba escuchando en este compartir que nos haces de esa experiencia, que no solo tú estabas viviendo un duelo, y no sé si se dieron cuenta ahorita y no sé si te dabas cuenta tú estabas viviendo tu duelo de la pérdida de ese equipo que es tu equipo de trabajo, tu herramienta de trabajo, tu equipo de producción, es decir, el staff de personas también estaban viviendo un duelo y tu papá estaba viviendo un duelo porque estaba viviendo la pérdida de la estabilidad emocional y la pérdida del equipo de trabajo de su hija y una serie, y entonces también era una pérdida de un valor económico porque también perdemos economía. Y entonces él se brincó seguramente la etapa de la negación o la pasó así y se fue a la ira, el enojo y la culpa, porque seguramente marcó y señaló que por qué no cuidaste, que no, dónde te estacionaste, que no le estaban echando un ojo al carro y mil cosas, ¿no? Y entonces él también empieza a transitar y seguramente viene después esta etapa de negociación y bueno, déjame ver cómo recuperamos y qué apoyo y que si los seguros y que entonces hay que invertir de inmediato. Empieza toda esta parte y entonces qué interesante porque entonces también como darnos cuenta qué está pasando conmigo antes de ver si estoy listo. Y esa es una de las sugerencias que ahorita vamos a ver. ¿Qué te parece? Fíjate, Dime, dime. perdón, es que me conectaste con algo interesante referente a esa parte antes de pasar a las sugerencias, en cómo nosotros cuando tenemos sesiones de coaching y demás, es precisamente esa parte de pedir. Tú como ser humano tienes derecho a pedir. La palabra pedir pareciera que fuera negativa. Ay, es una pediche, todo quiere, todo esto. Y no, tú puedes pedir y al momento de pedir, tú puedes crear un vínculo. ¿Sabes qué? Estoy triste, me gustaría que me escucharas. Ese es un pedimento. O, oye papá, no me regañes, en este momento estoy triste, enojada. Y siempre, si tú, acuérdense que el lenguaje crea realidades, crea circunstancias, crea resultados. Entonces ahí esa parte es muy importante. Si tú tienes la fortaleza de decir, oye, a mí me pasa mucho aquí en casa, de repente con mi pareja le digo, necesito que seas mi bote de basura, por favor. Dame 5 minutos. Y en eso me agarro el teléfono y le agarro un audio. Bla, bla, bla. Gracias, bye. Paso mi emoción, la suelto y la persona que está del otro lado simplemente me escucha. ¿Y qué pasa? No es mío, no es mío, no es mío. Te acompaño desde otra parada porque no estoy involucrada en el asunto. ¿Me explico? Eso también funciona Totalmente. muchísimo. Claro. Y cada uno tomará lo que mejor nos funcione. Porque las sugerencias que vamos a dar son algunas sugerencias. No tendrías por qué hacerlas todas o por qué vivirlas todas. Simplemente esto es algo de lo que te puede apoyar. Y no será la solución perfecta, pero son algo de lo que hemos visto en investigaciones o visto en algunas de algunos autores que lo sugieren y creo que tú has mencionado algunas muy, muy importantes. De esto de hacer como digamos, punching back, pero sin hacerlo físico, a través de audios o de escucha, es muy importante. Pero primero vamos a ver qué te parece las sugerencias para quien está viviendo el duelo, quien tiene la pérdida. O sea, yo perdí a mi madre, lo decía en la sesión pasada, hace menos de un mes, pero también he perdido la cartera, he perdido también herramientas de trabajo, he perdido una serie de cosas a lo largo de la vida. Lo primero que tú lo decías muy bien es identificar qué estoy viviendo, qué estoy sintiendo, las emociones que están pasando por mí, identifícalas. No las niegues, vívelas, identifíquelas. Y aquí me gustaría hacer una referencia para poder identificar estas emociones. Hay una película de Disney que a mí me gusta mucho, Intensamente, donde se marcan todas las emociones, la importancia de que estés identificando y que hayas estado presente con tus emociones. Malamente, de repente hemos identificado como si la tristeza fuera algo malo, o si el enojo fuera algo malo, o si la precaución, el miedo fuera algo malo.
y como si solo la alegría fuera positiva. En realidad, las emociones son emociones. Algunas nos gusta más la sensación que sentimos que otras, pero eso no hace que unas sean mejor que otras. Simplemente es identificar qué estoy viviendo y qué estoy sintiendo. El segundo, que no es un orden, pero es otra sugerencia, es aceptar la realidad de la pérdida. Habla de esta pérdida con tus seres queridos. Habla con tus amistades o escríbelo, lo que para ti sea más fácil. Hablarlo y repetirlo nos va a hacer en nuestra, vamos a decir, en nuestro psique, en nuestra mente, comprender que ya sucedió. ¿Qué es lo que ha pasado? Inclusive es como recordarlo. Y no es negar lo que ha sucedido, es platicarlo, aceptarlo, y esto nos lleva a evitar cierta frustración. No importa que lo repitas 1000 veces, no importa que lo repitas las veces que quieras repetirlo. Todos vamos a estar ahí para escucharte. Entonces, no, por favor, no lo limites esto. Y de repente ahorita vamos a, ¿qué es lo que tenemos que hacer los que estamos del otro lado? Pero no me quiero adelantar en esa parte. Y no sé, Brenda, si a ti te ha pasado esto de quererlo contar. Fíjate, yo soy una persona de carácter muy fuerte y soy una persona que no tengo mucha paciencia para algunas cosas. Cuando algo se sale fuera de mi control, empiezo así como a sentir como si fuera Hulk, ¿no? Pero yo misma, dado todas las herramientas que he estudiado y toda, bueno, vaya, mi rediseño personal de vida en este mundo del coaching ontológico, levanto la mano. Cuando estoy molesta, levanto la mano. Si hay alguien, o sea, cerca de mí estoy bien enojada. Espérame tantito porque estoy bien enojada y no quiero salpicar cosas que no son. O de repente estoy así ansiedad y me salgo de casa y doy una vuelta al parque y regreso. Pero son mis mecanismos para realmente transitar mis emociones, no dejarlas guardadas, pero tampoco salpicarlas con la gente o que digan, oye, yo no tengo la culpa, ¿no? O soy una víctima, me robaron las cosas, maldita sea, y yo sola, ¿no? Y pum, sale. Y eso que dices tú de contarlo, efectivamente vas con uno y sabes qué es lo interesante de eso, es uno de los ejercicios que muy comúnmente practicamos. Lo cuentas de diferentes formas. Claro. Entonces llega un punto en que ya se le quita el peso. Ya cuando lo cuentas por tercera vez es, bueno, sí, me molestó esto, pero ya. Y al final, liberas totalmente. Entonces, sí me ha sucedido en muchas ocasiones, pero tienes toda la razón, lo ideal es eso, ¿no? Yo soy, de verdad que a mí me desespera un poco la gente que, no llores, no llores, no llores. No te enojes, no te enojes. No. Entonces la gente, y Y eso nos duele. claro, en esta parte de liberación que decías, ¿qué es la otra sugerencia? Es, primero ya identificamos nuestras emociones. Ahora acepta tus sentimientos. Después de esta pérdida, y puede ser otra vez una persona cercana a la pérdida que hayas tenido, es esperado que vivas todas las emociones. Hasta dices, oye, ¿por qué no te sientas mal si estás alegre? No te sientas mal si estás triste. Simplemente siéntelo. Es esperado que sientas tristeza, rabia, frustración, inclusive agotamiento. E inclusive cuando has transitado algo y ya tienes esta certidumbre, puedes sentir paz y tranquilidad. Entonces, no por algo estoy yo hablando de este tema que se junta mucho con las fechas que estamos muy cercanas a celebrar aquí en México, pero porque también esto es parte como de este proceso terapéutico que estoy viviendo, el contarles a ustedes y yo repasar estos recursos que ponemos hoy para compartirlos con todos. Dilo, Fíjate, Brenda. yo quería decirte algo, no sé si ya vamos a entrar porque para mí es muy, yo te lo admiro muchísimo. La situación de tu mamá era algo que comentabas el programa anterior, que era algo que ya sabías que iba a suceder y cómo te prepara para eso, pero no sé si vas a decir otro comentario para entrar a eso. Vamos ahorita a terminar estas sugerencias Vale. que todavía es de quien está viviendo el duelo.
Entonces ya hablamos de identificar lo que estoy viviendo, aceptar la realidad, aceptar mis sentimientos y que es esperado que esto suceda. Vivir este dolor con todas las emociones es aceptar estos propios sentimientos. Adaptarnos a este nuevo ambiente en el cual falta esta persona, o me falta este pedacito de salud, o me falta mi cartera, y entonces rediseñar esto de lo que tú hablas y tomar decisiones que pueden ser en soledad y que nos hacen como, vamos a decir, esta energía que fluya diferente o reinventarnos a nuevas situaciones. Y eso es lo que yo hoy, Gustavo, estoy viviendo. Estoy en estas nuevas maneras de relaciones y de reinventarme. Pero algo también sumamente importante es cuidarse a sí mismo y a la familia, comer bien, hacer ejercicio, descansar, porque de repente nos han inculcado como parte de esta cultura el drama y el llanto y muchas cosas. Está bien, puedes llorar todo lo que quieras, puedes reír, puedes estar en paz, puedes enojarte, pero no puedes descuidarte tu salud, ni tu manera de comer, ni tu rutina de ejercicios. Es importante que estés bien y que vivas el duelo como tal. Y algo que a mí se me hace muy importante y que nos damos cuenta que estamos avanzando a otros es cuando la misma persona que está viviendo el duelo acompaña a otra persona a vivir el duelo. Y ahí vienen estas sugerencias que hacemos ahora desde quien quiere acompañar a alguien o quien desea acompañar a alguien, ¿cómo lo puedo hacer? Y si quieres, platícanos lo que ahorita ibas a comentar, Brenda. Sí, lo importante que es cuando tú me comentas lo que había sucedido, precisamente estábamos hablando por la mañana en ese momento. Pues obviamente yo pasaron 3, 4 días y te veía tranquilo, y me daba mucho gusto el cómo lo habías afrontado. Pero al final tú ya venías de un proceso de acompañar a tu mamá en esta situación de salud. Claro. Y a mí me queda claro, tú estuviste al 100% para ella en todo momento, antes de que le diagnosticaran la enfermedad y después, obviamente. Y creo que fue un proceso que me gustaría que compartieras. Nosotros somos muy sobre todo en la parte de coaching, el compartir experiencias nos hacen espejos. Entonces me encantaría que pudieras compartir algo de tu experiencia. Claro, esto es parte de esta sugerencia que hay que hablarlo, ¿no? Entonces, yo les comparto que mi momento más difícil fue cuando recibimos el diagnóstico de cáncer de mi madre. Ya lo tenía en etapa en donde ya era una etapa terminal, es decir, cuando se lo encuentran ya su cuerpo había hecho metástasis en todos los huesos. El origen no lo sabíamos en ese momento, pero semanas después supimos que era un cáncer de seno, el origen. Y entonces para mí ella era la pérdida y era como un duelo adelantado. Y pasé, créanme que todas las etapas de las cuales hemos hablado. Y entonces tuve la oportunidad de poder transitar esta enfermedad y despedirme a lo largo de 3 años, cuando nos habían dado 3 meses solo de expectativas, 3 años de poderle acompañar, de poder tener muchas conversaciones, de poder concretar algunas cosas que eran importantísimas en familia y sobre todo de agradecer. El agradecimiento se vuelve parte fundamental de esto. Brenda lo dice y lo dice bien. Yo estuve para mi madre durante mucho tiempo, pero también estuve para mi trabajo, para mi profesión, para mi vida personal, para mi vida en pareja, para muchas cosas. Es importante no descuidarnos de nosotros. Y si había momentos que me descuidé y el cuerpo me cobró la factura. A todos nos da el síndrome del cuidador, que ese será otro programa también. El Pero Salvador. sí, y es importante que veamos cómo transitamos este duelo. Y yo tuve un acompañamiento tanatológico. Tuve un tanatólogo que me acompañó desde el diagnóstico y entonces estuve una etapa. Ya ahorita estoy en este otro proceso de cierre y me encanta estar hablando sobre este tema. Que duele, me duele la pérdida de mi madre, pero estoy muy tranquilo con todo lo que viví. Lo que sí quiero decirles es que lo que me funcione a mí no necesariamente les funciona a los demás. Comparto esta experiencia porque en este compartir
está el sanar también. Entonces te agradezco mucho que me des la oportunidad de compartirlo, pero así fue, pude cerrar muchos ciclos en vida, pude cerrar muchos temas en vida y a lo largo de este proceso. Pero ¿qué pasa con personas como tú que ahorita me dicen, oye, ¿cómo puedo acompañar este duelo? ¿Qué más hago? Y haberme dado esta oportunidad de hablar y de expresar es importantísimo. Pero antes de dar esta oportunidad también es que lo hiciste tú muy bien, identificar cómo me siento yo que voy a acompañar a alguien. Y tú fuiste muy cauteloso en decir, me impactó la noticia, creo que ahorita ni puedo hablar con Gustavo, creo que no le voy a hablar, voy a dejar pasar unos días, pero tenía que ver más contigo de cómo te sentías. Y si en ese momento yo no estoy listo para acompañar a alguien, vale la pena reconocerlo, vale la pena cómo me siento yo, pero también es acompañar y podemos acompañar a veces solo estando al lado de la persona o haciéndole saber que estás ahí, aunque físicamente no estés a un lado, que sabe que puedes marcarle. No entres con una agenda, no entres a dar recetas, es decir, recetas mágicas que queremos, con esto te vas a sentir mejor. Por favor, no lo hagan. No dar consejos ni decir qué debo de hacer, sino simplemente estar ahí. Fíjate, te voy a interrumpir un momento y es precisamente de lo que comenté también hace unos momentos. ¿Qué necesitas? ¿Sí? Si tú eres el que estás pasando el duelo y yo quiero estar cerca de ti, yo no voy a pensar qué es lo mejor para ti, porque no estoy en tus zapatos en ese momento. Lo más sencillo es, ¿qué necesitas? ¿Quieres que esté aquí? No, no, espérame, muy bien, me retiro. Oye, sí, acompáñame. Claro que sí, vamos. Ten la seguridad a todos los que nos están escuchando y nos están viendo, que si tú eres claro en los pedidos, va a ser más sencillo para la persona. Y si es una persona que amas, que quieres estar cerca de ella, pero esa persona está en otra situación, simplemente di, ¿cómo te acompaño? ¿Qué necesitas de mí? Y esa persona va a tener en ese momento la palabra perfecta para que te sientas acompañado, pero igual no tan cerca. ¿Me explico? Depende cada quien. Y eso es súper importante. Entonces, atrévete a llegar y decir, ¿qué necesitas? Y Claro. espera la respuesta, solamente escucha. Y a veces es, estoy aquí para lo que necesites. Con eso, porque a veces estamos tan abrumados en ese momento y viviendo tantos, estamos haciendo, aparte de muchos trámites que se corren ante la pérdida de un ser querido y ante la pérdida de la cartera también, porque hay que cancelar tarjetas, licencias, cuentas bancarias, o sea, toda pérdida genera muchos cambios, muchos movimientos, muchas cosas. Entonces, estar atento. Y también cuando pierdo salud, generan muchos cambios, o sea, ir al médico, comprar medicamentos o hacer rutinas y dietas y una serie de cosas que tengo que ajustar. Fíjate, Entonces, perdóname, y es que es importantísimo esta parte porque tú lo acabas de mencionar de nuevo. Ah, nosotros tenemos la idea, dado que no estamos transitando esas emociones, y como dices tú, no tiene que ver con la muerte de alguien, que creemos que vamos a dar la respuesta. No, no te preocupes, hazle así, ya no llores, mira esto. Y exacto. no tienes una idea del choque emocional que puedes crear. Entonces, realmente, si nosotros somos solo observadores de lo que sucede, te puedes dar cuenta que vas a apoyar mucho más a la persona que realmente, o como papá, ¿no? Que, ¿cómo es posible? No me ayudas en nada, ¿eh? No me estás sumando. O sea, gracias, pero no, en ese momento no. Y eso es muy importante porque de repente a veces también hay protagonismos de mucha gente. Yo estaba ahí y no se dio cuenta y yo tenía que se diera cuenta. Olvídate, no tiene que ver contigo, tiene que ver con otra cosa. Tú estás totalmente fuera de esto. Las emociones las está viviendo la persona de enfrente. Como digo, no son tuyas. Tú estás en otro canal para apoyar en lo que te pidan, Claro. pero no es, sí, es que es bien malo, sí, tienes razón y ahí le estás metiendo más, ¿no? O sea, hasta dónde puedes ser consciente de la situación y apoyar más que restar. Y eso es totalmente cierto, Brenda. O sea, sumando todo esto que dices es, pues no voy a venir a hacer sugerencias ni recomendaciones, ni decirte lo que decía ahorita, fórmulas mágicas o recetas mágicas, ni decirte, fíjate que si haces esto, no, simplemente estás ahí para lo que necesitas. Y quiero sacar un tema que ahora justo lo viví en el funeral de mi mamá y recibí muchas muestras de cariño, muchas muestras de solidaridad. Estoy muy agradecido con todas las personas que estuvieron
de alguna manera se hicieron presentes a través de diferentes maneras, a través de diferentes medios. Pero en particular quiero agradecer a alguien que voy a mencionar, no quiero mencionar nombres para esta persona sabrá cuando mencione lo que hizo. Es muy importante que le tengamos agua a las personas que están transitando el duelo. Es importante que estén hidratados, que tengan agua, pero que también se estén alimentando bien, forma parte de esto. Y entonces, hay alguien que se da cuenta y sabe que yo estoy en un proceso que será otro programa también de los procesos bariátricos, que yo debía de tomar proteína y sin preguntar llegó. Número 1, sé que te gusta el café. Número 2, te traje un café que tiene proteína. Esto es ser como empático. Y fue muy prudente porque dijo, te traje un café, puedo entrar con él, te lo puedo entregar. Me encantó ese acto, sabía lo que necesitaba. Efectivamente, yo ni había tomado ni mi proteína, ni había tomado café, ni siquiera creo que había tomado agua, porque en realidad para mí el funeral de mi mamá fue un tributo, fue una fiesta de despedida y digamos de graduación. Ella se graduó de esta vida, trascendió y lo hizo de manera espectacular. Y estoy muy agradecido por todo lo que hizo. Y entonces, estas son como estas sugerencias. Ya hablamos qué hacer cuando lo transito, cómo puedo acompañar este duelo. Creo que aquí tenemos grandes aprendizajes, ¿no? Y cerrando un poquito, Brenda, Ujú. esta emisión, rememoremos y celebremos la vida de estos seres queridos que en algún momento tuvieron que partir. A veces lo podemos hacer desde donativos a otras instituciones o acciones, asociaciones civiles, o podemos enmarcar fotos. En México hacemos los altares, que ya lo hemos mencionado en otros programas, desde sembrar un árbol, hacer acciones que le gustaban a esa persona. Podemos hacer tantas cosas y esto nos llena mucho el corazón. Quiero agradecer de verdad a todas las personas que se hicieron presentes y aprendamos a cómo estar cerca de las personas con solamente hacernos presentes de diferentes maneras. Y te quiero agradecer mucho, Bren, tu acompañamiento durante esos días que para mí fue crucial. Muchas gracias, aprovecho. No, no, ¿qué te digo? Digo, la amistad que tenemos, te digo, tuve, como lo mencioné, también tuve la fortuna de convivir, platicar, estar con tu mamá, una mujer maravillosa. Y no, gracias a ti por crear esto, por poder tener este espacio para compartir, para aprender, para reflejarnos en todo momento y poderlo compartir con toda esa gente que nos hace el favor de estar con nosotros cada miércoles y nos escucha y nos ve. Dime, mi Gus, ¿dónde te podemos encontrar? Por supuesto, Gustavo Gallardo, terapeuta en Instagram y en Facebook, y en Punto Gama, que es nuestro centro de especialidades psicosexoeducativas, donde damos terapia individual, terapia de pareja, acompañamiento, asesorías, educación sexual, talleres, una gama grande como es aquí en Punto Gama, es una gama de posibilidades. Y a mí me puedes encontrar como Coach Brenda Carranza en Instagram, Facebook y en mi página web. Gustavo, siempre me quedo con muchas cosas que esta plática me gusta porque salen y no terminamos nunca. Pero bueno, tenemos que crear espacios cortos para que podamos ir construyendo y aprendiendo todos juntos. Así es que gracias una vez más, gran amigo, te amo y lo sabes. Y a todos, gracias por seguirnos, por escucharnos con los temas que quieras que toquemos. Escríbenos y seguramente te llevaremos a especialistas, información valiosa para ti. Así es que, pues muchas gracias. Gracias y espero nuestra próxima emisión porque tendrá que ver con este tema también, pero más en pareja. Buen día, buena noche, buena tarde, en donde estés, disfrútalo. Bona Abrazo, nit. bye bye.